Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Eugenia y les traigo el resumen de lecturas del mes de diciembre. Bueno, primero que nada quería decirles a todos que espero que hayan tenido una muy feliz Navidad y un buen comienzo del año. La verdad que no les puedo decir directamente porque el video que subí la semana pasada yo lo había filmado apenas llegar acá a la Argentina, así que es como que, digamos, no les pude decir directamente que bueno, que espero que estén teniendo un comienzo de 2018 excelente y que los esté tratando muy bien. La verdad que para mí el año pasado ha sido un año muy productivo en lecturas y en el canal, creo yo, pero yo les haré un video aparte comentándoles un poco más de mi año en lecturas, y también la semana que viene ya tengo pensado, si todo sale bien, subirles el video de las mejores y peores lecturas del 2017. Así que bueno, va a haber varios videos al respecto, pero quería agradecerles a todos los que se han sumado a este canal durante el año pasado y espero que sigamos siendo muchos más durante este año. Habiendo dicho eso, vamos a lo que nos concierne, que son las lecturas que hice en el mes de diciembre. Este mes pude terminar 6 libros, la verdad que fue mucho más de lo que pensaba, porque como con todo el tema de la mudanza y eso pensé que iba a leer mucho menos, pero la verdad que leí más o menos al mismo ritmo que los meses anteriores. Lo que sí, después de Navidad, ya ahí sí, no toqué ningún libro, no leí nada, ni siquiera el diario. Fue como que después de Navidad y hasta Año Nuevo estuve así como en medio en un parón con muchísimas cosas y eso, y bastante ocupada, así que ahí no leí nada, pero bueno, antes de Navidad pude llegar a leer 6 libros, lo cual me pareció bastante bien. Empecé este mes con el pie derecho porque leí el diario de Bridget Jones, escrito por Helen Fielding. Para la sinopsis, bueno, creo que hay muy poca gente que ya no sepa de qué trata Bridget Jones. Supongo que o por el libro o por la película la gente ya conocerá más o menos por dónde va la historia. Pero se trata del diario íntimo de una joven que tiene alrededor de 30 años, que vive en Londres. Creo que está ambientado en los años 80 más o menos. Y bueno, ella es una chica que está soltera, no está casada, no tiene hijos, vive sola. Y está como medio en una especie de crisis en su vida, donde está intentando ver para dónde ir profesionalmente, emocionalmente, bueno, en su estado de pareja y muchas cosas por el estilo. Y bueno, y es su diario íntimo y ahí nos va contando su progreso y lo que va sintiendo durante todo un año. Para los que no lo sepan, esta historia está inspirada en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Obviamente que hecho con un giro muchísimo más moderno, donde se la pone a la protagonista en situaciones que claramente en el 1800 no se habrían vivido, pero tiene muchas cosas que están sacadas de esa historia original. Es un libro que a mí me encantó. Terminé dándole 4 estrellas en Goodreads y yo por lo general no soy una persona que suela reírme o llorar con libros, pero creo que entre las dos lo más difícil es hacerme reír con un libro. Y la verdad que con Bridget Jones yo me reía a carcajada suelta. Es un libro muy divertido, muy mordaz, escrito de una forma muy amena. Y la verdad que yo creo que cualquier mujer, ya sea que esté en el mismo rango de edad de Bridget o no, se puede identificar con ella, porque se enfrenta a muchísimas situaciones a las que todas las mujeres nos enfrentamos en el día a día, aunque haya sido escrito en otra década. La verdad que bueno, muchas situaciones siguen pasando, por ejemplo la presión por estar en pareja, la presión por tener hijos, la presión por estar realizada, digamos, profesionalmente, pero a la vez hacer un balance con la vida emocional. Creo que lo relata de una forma muy divertida y muy cercana a la realidad. Así que eso me encantó, y la verdad que es uno de esos libros que cuando estás en un bajón, en un parón lector, que querés algo que te haga sentir bien, yo creo que es el libro indicado. Sí puede ser que a veces Bridget nos haga enojar un poco porque toma decisiones bastante irracionales o asume cosas sin tener todos los datos, pero creo que eso es lo que la hace más humana y que hace que nos encariñemos con ella y bueno, que querramos saber por dónde va su vida. Bridget constantemente está en esa puja entre querer ser una mujer moderna, independiente, feminista, y a la vez estar condicionada por todos esos mandatos sociales y por todas personas más retrógradas que la rodean y por cosas como que se esperan de ella y que no concuerdan con su ideología. Así que queda completamente recomendado, claramente. Creo que cualquier persona, hombre o mujer, puede disfrutar de esta lectura. Lo único, me encantaría que me dejen en los comentarios si ustedes han seguido con las lecturas de la serie, porque después hay otros libros que vienen después. Si han seguido con la serie, me encantaría que me digan si valen la pena los otros libros, porque a mí las películas de Bridget Jones, la primera me encantó,
pero después es como que creo que la calidad va decayendo un poco con las películas que siguieron, entonces me da un poco de miedo que pase lo mismo con los libros y que vaya a arruinar la experiencia tan buena que tuve con el primero, así que si son libros que digamos no valen la pena, yo creo que me quedaría con la lectura del primero y ya está. Así que bueno, me encantaría que me recomienden en los comentarios si vale la pena que siga con la serie o no. El segundo libro que terminé este mes fue La devoción del sospechoso X, escrito por Keigo Higashino. Este libro yo lo había sacado del canal de Jesús que se llama Repellent Boy Books. Les voy a dejar el link a su canal por algún lado de la pantalla. Porque él había hecho un video recomendando 10 libros para iniciarse, creo que eran 10, por ahí estoy equivocada. Eran algunos libros para iniciarse con la literatura japonesa. Y a mí la verdad que ese video me vino bárbaro porque la literatura asiática y japonesa más en específico es una literatura que me llama muchísimo la atención y todo lo que leí hasta ahora la verdad que me ha encantado, pero es como que todavía me da un poco de miedo, de temor, de no saber por dónde empezar o de por ahí leerme un libro que sea un plomazo y entonces desanimarme. Así que sus recomendaciones me vinieron bárbaras y les recomiendo que si no saben por dónde empezar en la literatura japonesa vayan a ver su video porque está muy bueno. Y uno de los libros que le había recomendado era este, que él mencionó que era un thriller psicológico un poco diferente, donde lo importante no era lo que pasaba, digamos el crimen en sí, sino el cómo. Y la verdad que Jesús tenía razón, yo lo recomiendo muchísimo para iniciarse porque es un libro súper ameno y bueno, que no es pesado para nada. El libro nos habla de una mujer que vive sola con su hija. Ella está separada de su marido, que bueno, que era una persona con la que tuvo bastantes encontronazos, una persona muy violenta, que no estaba, digamos, siguiendo un buen camino en la vida. Así que ella vive sola con su hija y esto no es spoiler porque pasa, si no en el primer capítulo, en el segundo, que bueno, el marido les va a hacer una visita indeseable y ahí va a pasar un encontronazo un poco feo y desagradable donde madre e hija van a terminar asesinando a el padre de la familia. Un vecino del edificio va a escuchar que algo extraño había pasado y en cierta forma se va a ofrecer a ayudarlas. Como ya habíamos mencionado, lo importante en este libro no es el qué pasa, porque desde las primeras páginas sabemos cómo fue que pasó el hecho y cómo fue que este hombre fue asesinado, sino que lo importante pasa a ser cómo se oculta el crimen y los pasos que van a tener que seguir los investigadores para develar los hechos. Debo admitir que en los primeros capítulos yo creía que el autor se había metido en un embrollo muy grande porque nos había dejado prácticamente todas las cartas encima de la mesa. Como les digo, nosotros sabemos cómo el hombre fue asesinado, quiénes lo asesinaron, dónde, cuándo, sabemos prácticamente todo. Y lo único que queda por develar es cómo los investigadores van a ir descubriendo cómo pasaron los hechos. Entonces yo creía que la verdad que el autor había puesto todas las cartas sobre la mesa desde un principio y que se había quedado sin ninguna as bajo la manga y que iba a ser bastante difícil mantener la atención del lector durante toda la novela. Pero no podría haber estado más equivocada. De a poco y de una forma muy sutil nos vamos a empezar a dar cuenta de que había muchas cosas y muchos detalles del suceso del que no sabíamos demasiado y del que no teníamos demasiada información, pero el autor lo hace de una forma tan sutil y va hilando los cabos de una forma tan lenta y tan suave que ni siquiera nos damos cuenta que esa información nos faltaba hasta que llega el momento en que nos la va desvelando. Otro aspecto de la novela que se me hizo muy interesante fue el aspecto científico. El investigador que ayuda a la policía es un profesor universitario, que si no me equivoco es profesor de química o física o alguna ciencia por el estilo. Y el vecino que va a ayudar a la mujer y a la hija a ocultar el crimen es un matemático, que es muy reconocido, de una persona sumamente inteligente, prácticamente un genio. El autor va metiendo cosas del razonamiento matemático, del método científico, muchas explicaciones de cómo, digamos, de lógica, que se me hacía muy interesantes cómo las fue metiendo de a poco, mezcladas con el tema del asesinato, sin que se vuelva pesado o sin que se vuelva demasiado científico. Así que esa parte de la novela se me hizo también muy original. A mí el thriller psicológico es un género que me encanta, pero últimamente me estaba costando encontrar libros que fueran originales y que me sorprendieran, porque creo que cuando uno ya ha leído mucho del género, cuesta mucho que algo te parezca nuevo o que te llegue a sorprender. Y la verdad que este libro lo hizo de una forma magistral. Yo no me esperaba que, como digo, que un libro que tenía ya tantas cartas sobre la mesa todavía pudiera llegar a sorprenderme, y creo que el autor ha hecho algo muy valioso, que es como dar vuelta
todos los tópicos y todos los clichés del género y hacer algo nuevo con ello. Para ir cerrando, a este libro le di 4 estrellas en Goodreads y obviamente planeo seguir leyendo más cosas del autor. Creo que de esta serie del profesor Galileo solo hay 2 libros traducidos al castellano. Uno es el que ya leí y el otro es La salvación de una santa, que ya lo tengo en el Kindle, así que en cualquier momento también cae porque el primer libro me encantó. El tercer libro que leí este mes y que fue el único que leí en físico fue La vuelta al mundo en 80 días, escrito por Julio Verne, o bueno, yo lo leí en inglés, así que es Around the World in 80 Days. Y bueno, creo que era el primer libro de Julio Verne completo, así en versión original, que yo leía. Ya había incluido este autor en mi video de 10 autores clásicos que tenía pendientes, porque Julio Verne era uno de esos autores como que uno, por digamos, conocimiento popular, uno ya sabe más o menos de qué van sus libros, y yo recordaba haber leído historias adaptadas cuando era chica, pero no recordaba nunca haber leído su libro original, digamos, no adaptado. Entonces este fue el primero que leí, la verdad que no me decepcionó, también le di 4 estrellas en Goodreads. Nos habla de un hombre que es una persona muy metódica, como muy estricta, muy fría, que se llama Phileas Fogg y es un hombre británico, que por una serie de sucesos termina haciendo una apuesta con varios compañeros de su club, digamos, donde él va a hacer sociales. Termina haciendo una apuesta donde él dice que puede dar la vuelta al mundo en 80 días, ya que en esa época habían varios avances en los transportes, bueno, en trenes, barcos, etc. Entonces se calculaba que una persona podía dar la vuelta al mundo en 80 días, pero obviamente esto era solo un cálculo teórico. Entonces él dice que no, que él cree que puede hacerlo de forma práctica y hace una apuesta con sus compañeros del club de que puede realizar una vuelta al mundo en 80 días. Así que emprende su viaje con un compañero bastante carismático y divertido que es Passepartout, que es un ayudante francés que él ha contratado como sirviente y que él estaba intentando como asentarse en la vida y de repente se ve obligado otra vez a viajar y a vivir de una forma bastante nómada gracias a que su amo decide hacer este viaje. Este libro, por lo que he escuchado, de los de Julio Verne es el menos denso en materia de ciencia ficción y de rigor científico, y yo la verdad que no lo clasificaría para nada como un libro de ciencia ficción porque es muy poco de lo técnico que nos explican de cómo él va viajando, sino que es más bien un libro de aventuras, un libro de emociones, de emprender este viaje con este protagonista y ir viendo todos los sucesos que le van pasando y todos los imprevistos que tiene que rodear. Así que bueno, como digo, me parecería más un libro de aventuras, así que si no les gustan mucho los libros de ciencia ficción o densos o que se ponen pesados como con datos científicos, creo que este sería uno ideal para empezar con el autor porque de eso tiene muy poco. Así que planeo seguir leyendo más de Julio Verne, este libro me gustó muchísimo. Creo que una de las cosas que más me gustó del libro fueron los personajes. Como ya les digo, Phileas Fogg es una persona muy británica, muy estricta, muy fría, que no muestra sus emociones. Y por el contrario, Passepartout hace un balance de eso porque él es bastante impulsivo, de actuar de forma irracional, de ser bastante emocional. Entonces me pareció que eran un dúo bastante dinámico y creo que fueron los que le agregaron una chispa al libro. Estaba pensando darle 3 estrellas en Goodreads, pero al final le terminé dando 4 porque es como que hacia el final no sé, me deja un sabor de boca bastante bueno y me encantaría que si me quieren recomendar con qué libro de Julio Verne debería seguir, me lo pueden dejar en los comentarios y yo voy a estar más que contenta de anotarme las sugerencias. El cuarto libro que terminé este mes fue Harriet, escrito por Elizabeth Jenkins. Este libro yo lo había visto, en realidad no en el canal de Jen Ra, que sé que hizo una reseña hace poquito, yo lo había visto en su Instagram y por el comentario que ella había puesto en esa foto, a mí me pareció bastante interesante y no sé, me llamó muchísimo la atención. Y lo que más me llamó la atención fue que este libro no fuera más conocido, porque en cierta forma es un clásico, creo que fue publicado alrededor de 1930 o 1940. Y la temática se me hacía muy interesante, era un libro bastante cortito, entonces me llamó mucho la atención eso de que fuera un libro del que prácticamente ni se habla. Yo nunca había escuchado hablar de la autora ni del libro, así que con esa foto que había puesto Jen Ra en Instagram yo ya me había anotado este libro y después ella subió su reseña, así que es como que bueno, ya no tenía excusas para leerlo. Y la verdad que no me decepcionó, fue el único libro al que leí 5 estrellas este mes. Y bueno, debo decir que me ayudó en gran parte no haber leído mucho de la sinopsis. Es como que yo solo por esa reseña me lo bajé en el Kindle y lo leí. Entonces
tuvo también un factor de que me sorprendió bastante por no haber leído la sinopsis detalladamente. El libro transcurre a finales del 1800 y nos cuenta la historia de Harriet, que como se la describe en el libro, es una chica tontita. Hacia el final del libro tenemos una nota de la traductora, creo, donde más o menos nos explica que el problema que tiene Harriet sería lo que hoy en día llamaríamos problemas de aprendizaje. Pero bueno, en el libro se la describe así, como una chica que en el pueblo es llamada como tontita. Harriet vive con su tía, si no estoy equivocada. La verdad que no sé por qué, no me acuerdo si era la tía o la madre, pero conclusión que vive con un familiar cercano, que ellos la quieren mucho y es como que la condición especial de Harriet nunca ha sido un problema para ellos. Ya están muy acostumbrados a vivir con ella y hacen una vida prácticamente normal. A Harriet, creo que, como les digo, no me acuerdo si la madre o la tía, algún familiar les dejó una herencia bastante importante, por lo cual ellos de vez en cuando la pareja quiere estar sola, digamos, la mandan a casa de familiares, ya sea tíos, primos o lo que sea, a pasar una temporada y ellos les dan una cierta suma de dinero por los inconvenientes que Harriet les va a causar. En una de estas visitas a Harriet le va a tocar ir a la casa de una tía o prima que son de condición social bastante pobre, entonces ellos aceptan por esto recibir a Harriet porque necesitan el dinero y ahí se va a poner en contacto con un hombre que es una persona bastante con pocos escrúpulos y muy ambiciosa y que no tiene problemas en hacer lo que sea para enriquecerse. Este hombre se va a proponer casarse con Harriet ya que se da cuenta de que ella tiene una suma de dinero bastante importante a su disposición. Así que si ellos se casan, esa suma de dinero va a pasar a ser de él. A mí lo que más me sorprendió de este libro fue qué tan oscuro y qué tan siniestro puede llegar a tornarse. Yo creía que iba a ser la historia, bueno, una historia bastante trágica, lo que le pasaba a Harriet, pero no me imaginaba que iba a llegar a puntos tan retorcidos y tan siniestros como a los que llega. Y lo que más me impactó completamente fue que, bueno, eso está en la sinopsis, pero como ya les había comentado, yo no la había leído muy detalladamente, fue que al final, de una forma totalmente sorpresiva, gracias a la nota de la traductora o la editora, yo me entero de que esta fue una historia real, basada en un caso que pasó en la realidad. Entonces, eso fue lo que terminó de choquearme completamente, de pensar que el ser humano puede llegar a extremos tan inhumanos con el objetivo de enriquecerse. También me encantó cómo retrataba esa pobreza tan extrema de la época victoriana, donde había personas que realmente tenían muy pocos recursos, donde estaban contando cada monedita, donde incluso tenían que renunciar a dejar de comer ciertos alimentos o ciertas cosas o a mantenerse con los mismos alimentos durante toda la semana por la pobreza tan extrema en la que vivían. Entonces me pareció que estaba retratado de una forma muy realista. También creo que lo que hace la historia más siniestra o más oscura es que la persona que nos está contando la historia, este narrador omnisciente, tiene una voz muy fría y muy distante y es como que en todo momento se mantiene alejado de lo que está pasando. Entonces lo cuenta todo como de una forma bastante factual de que bueno, esto fue lo que pasó, pero sin demostrar emociones. Entonces creo que esto es lo que nos hace verlo todavía como con más horror, como que hay alguien que está observando todo esto y que no lo juzga, sino que solamente nos está contando los hechos. Entonces creo que fue una forma muy efectiva de contar la historia y algo muy inteligente de parte de la autora. Me da muchísima pena que este libro no sea más conocido, que no haya más gente que hable de él, porque creo que es un libro muy interesante, muy ameno, cortito. Parece genial para introducirse a los clásicos. Así que bueno, nada, me encantaría que hubiera más gente que se animara a leer este libro y a comentarlo en las redes sociales, porque realmente es un libro que vale la pena. Y como les digo, fue el único al que le di 5 estrellas este mes. El quinto libro que leí este mes fue A Head Full of Ghosts, o Una cabeza llena de fantasmas, escrito por Paul Tremblay. Esta es una historia de terror con bastante suspenso que nos cuenta la historia de la familia Barrett. La familia Barrett está compuesta por el padre, la madre y las 2 hijas. Y el padre hace muy poco se ha quedado desempleado debido a que bueno, la fábrica donde él trabajaba cerró. Entonces es una familia que tenía una posición social bastante estable y de pronto ha entrado en decadencia. Y a la hija mayor, que se llama Marjorie, se le empiezan a manifestar ciertos signos de posesión demoníaca, que todo el tiempo de una forma bastante sutil no se nos deja entrever si es realmente una posesión demoníaca o si es que la chica está demostrando comportamientos esquizofrénicos o algún tipo de enfermedad mental.
Toda la historia se nos va a contar desde el punto de vista de la hermana menor, que se llama Mary y que en el momento de los sucesos tenía alrededor de 8 años. Y el libro comienza después de 15 años, donde Mary se está entrevistando con una autora que quiere escribir un libro sobre los sucesos que pasaron. Todo esto también está entremezclado con el hecho de que, como la familia Barrett estaba en una posición económica bastante delicada, deciden aceptar el ofrecimiento de una cadena de televisión de hacer un reality show basado en la posesión demoníaca y el exorcismo de Marjorie. Todo el relato que Mary le va haciendo a esta autora que quiere escribir el libro también se ve entremezclado por páginas y entradas de un blog que va a analizar cada capítulo del reality show y lo va relacionando con cosas más de la cultura popular y de otros libros y películas que hablan de exorcismos. Bueno, este libro tengo que decir que me dejó muy confundida y tuve sentimientos muy encontrados. En un principio el libro me estaba atrapando totalmente. Creo que la primera mitad del libro la leí, no sé, en un día. Fue como que no podía parar de leer, se me hacía muy ameno y yo quería saber qué pasaba. Así que el libro se puede leer de una forma muy ágil, pero creo que el clima y el ritmo del libro van bajando un poco a partir de la segunda mitad. En la escena en la que pasa el exorcismo, que debería ser el punto culmine de la novela, yo creo que fue bastante anticlimático y es como que no mantuvo ese suspenso que para mí había mantenido la primera mitad del libro. Es un libro muy oscuro, que a mí en varias ocasiones me dio miedo, mucho más que otros libros que por ahí tienen terror mucho más explícito. Este libro era como un terror bastante sutil, pero que realmente te inquietaba. Yo creo que ese es el sentimiento con el que me quedo, ese sentimiento de inquietud y de no saber cuándo las cosas podían llegar a explotar. Y me gustó eso de que la perspectiva fuera de Mary, pero ya cuando ella es adulta, pero viendo su perspectiva de niña ya con una mirada más madura, así que eso me pareció muy interesante y que creo que me gustó más que si ella hubiera contado el libro desde su perspectiva de niña. Me pareció un libro muy interesante que creo que explora esa dualidad entre hasta qué punto saber si algo es una posesión demoníaca o si es una enfermedad mental. También explora el tema de la posición económica de esta familia que entró en decadencia y cómo esto los va afectando. También nos habla de, las creencias de cada una de las personas de la familia, los que son un poco más fanáticos religiosos y los que por ahí no creen en nada. Todas esas cosas me parecieron interesantes, pero yo creo que el autor trató de abarcar demasiado. Entonces llegó un punto en el que, por ahí, si hubiera hecho algo un poco más minimalista y con menos puntos a desarrollar, por ahí lo hubiera hecho de una forma más efectiva. La forma de escribir era muy amena, pero creo que en algunos puntos llegaba a ser un poco pretenciosa, por lo cual, bueno, no me terminé de enamorar completamente de la pluma del autor. No sé, es un libro que la verdad me gustó, no puedo decir que no, y si quieren buscar un libro que los inquiete y que les dé miedo, yo creo que este les va a dar miedo, porque a mí por lo menos me dio miedo. Y yo estoy bastante acostumbrada a leer terror. Seguramente voy a leer más cosas del autor porque me pareció bastante interesante lo que intenta hacer. Y creo que será interesante para los que ya hayan leído El Exorcista, por ahí poder compararlos, porque creo que tiene muchos puntos donde son similares, pero bueno, yo no puedo decir porque todavía no leí el libro del Exorcista. Le terminé dando 3 estrellas en Goodreads y bueno, veré cuál es el próximo libro que leo del autor porque tampoco es que me decepcionó. El último libro que terminé este mes, que en realidad es un relato corto, fue The Open Door o La Puerta Abierta, escrito por Margaret Oliphant. Este relato había sido recomendado por Tea del canal Palabra de Teatrera y a mí me había interesado porque justo en ese momento yo había leído Miss Marjorie Banks de la misma autora que me había gustado mucho. Entonces, bueno, me lo había anotado para algún momento donde quisiera una lectura ligerita y corta y bueno, justo el momento antes de las fiestas donde yo les dije que estaba bastante estresada y como con muchas cosas, me pareció el momento perfecto para animarme a leerlo y la verdad que fue bastante acertado porque fue una lectura muy amena y que se lee muy rápido. Creo que tiene menos de 100 páginas y que nos cuenta la historia de una familia que vive, creo que como en la zona más rural de Escocia, donde ellos han alquilado una casa que es como temporaria hasta que ellos se consideran una casa un poco más estable donde quedarse. Y en esta casa, en un costado hay una especie de ruinas de un castillo que había antes, donde queda lo que sí queda, digamos, todavía ahí es una puerta que está como en ruinas, pero que la puerta sigue ahí y que es una puerta abierta, lo cual, bueno, nos sugiere algo ya bastante gótico y con una vibra bastante como siniestra. No les quiero contar demasiado de la historia porque, como les digo, es un relato muy corto, así que sería arruinárselas bastante, pero básicamente nos cuenta que el padre está bastante preocupado porque su hijo cae enfermo y el hijo, lo que él dice es que no es que está enfermo, sino que está muy preocupado porque él escucha
unas voces alrededor de esa puerta abierta que están pidiendo ayuda. Bueno, el padre va a intentar averiguar qué es lo que está pasando para que su hijo deje de preocuparse y se pueda recuperar de este estado tan débil en el que está. A mí me pareció un relato muy interesante, no creo que sea, digamos, de los mejores relatos góticos que he leído, pero me pareció muy interesante, creo que mantenía el suspenso bastante bien, y lo que me pareció más interesante fue que la autora trata de explorar este tema del escepticismo y los que creen en cosas, digamos, más supersticiosas, y cómo un mismo hecho puede ser visto desde diferentes ángulos por diferentes personas y de qué relevancia le da cada uno a ciertos aspectos de la historia que por ahí otra persona le da relevancia a otros aspectos diferentes. Así que ese análisis se me hizo bastante interesante y creo que es lo más rescatable de esta historia. Me parece una buena opción por ahí para probar la pluma de la autora, porque es un cuento, como les digo, muy corto y muy fácil de leer. Yo le terminé dando 3 estrellas en Goodreads, porque bueno, tampoco es que me haya marcado, pero me pareció un relato muy interesante. Esas han sido todas las lecturas que hice durante el mes de diciembre. Me encantaría que, como siempre, me dejen en los comentarios qué leyeron ustedes este mes, o si han leído alguno de estos libros y cuál fue su opinión. También, como les dije, si vale la pena continuar con la serie de Bridget Jones o no, o si me quieren recomendar algún libro de los mismos autores. Espero que estén teniendo un excelente comienzo de año y ya nos veremos la próxima con otro video.